Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión del seminario de este año. Como veo que hay gente muy joven y nueva, deciros que este es un seminario que se realiza todos los años desde hace unos cuantos años. Por lo menos desde que el sistema Bolonia acabó con la enseñanza de la economía marxista en esta facultad. Entonces decidimos, pues, dado que no existe la posibilidad de estudiar como optativa antes la asignatura de economía marxista, un grupo de gente, muchos de ellos estudiantes, también 2 o 3 profesores, decidimos poner en marcha un seminario ad hoc. Con el tiempo, este seminario ha ido cogiendo protagonismo, y lo cierto es que en todos estos años un grupo de personas que ha ido variando con el tiempo, que mantiene un núcleo de 5 o 6 más o menos permanentes, pues hemos sido capaces de hacer una lectura, pues, de los 3 tomos del Capital, los Grundrisse, las teorías de la plusvalía, es decir, una lectura sistemática de la obra de Marx. ¿Por qué? Y porque uno de los problemas que hay con la recepción de Marx, no solo en España, sino en el mundo hispanoamericano en general, es que son autores a veces muy citados, pero muy poco leídos. Y cuando uno los lee, y los lee en profundidad y de forma sistemática, se da cuenta, primero, de los vacíos formativos que tiene la academia, tanto en las facultades de sociología o de economía o de psicología, de ciencias sociales en general, pero también en las ciencias físicas, los vacíos que hay de un pensamiento verdaderamente científico. Y en segundo lugar, cuando uno hace un estudio sistemático de la obra de Marx, también se da cuenta de las limitaciones estructurales que tiene, pues, la reflexión política que se hace sobre la realidad que nos circunda y las formas de cambiar. Este año, bueno, el año pasado decidimos volver a hacer una nueva lectura, yo creo que era la tercera lectura del tomo primero del Capital, y este año tocaba el tomo 2 del Capital. Pero decidimos introducir otro contenido que ya lo habíamos hecho en años anteriores de forma paralela. Por ejemplo, estudiamos la teoría del partido político un año, otro año se estudió el marxismo y el problema de la mujer. Bueno, introducir otra problemática, primero porque el tomo 2 del Capital, pues, es realmente menos atractivo que el tomo primero, es mucho más formal, mucho más matemático, y porque también queríamos ver si atraíamos, como pues ha ocurrido tanto entre los que nos están siguiendo en este momento online como entre los que habéis venido aquí, atraíamos nueva gente para participar en el seminario. Y un tema que propusimos, bueno, realmente había 2 y de los 2 los vamos a tratar este curso, uno con sesiones semanales, que es lo habitual del seminario, que es marxismo y teoría de la personalidad. En principio queríamos hacer un análisis de la psicología en general desde el marxismo, pero por cuestiones de espacio, de tiempo y demás, lo hemos limitado a la teoría de la personalidad, que a veces se confunde. No es un análisis marxista de la psicología, no es una presentación de la psicología marxista, sino un aspecto muy puntual, pero al mismo tiempo muy rico, como vamos a ver en la lectura de este libro, que abre nuevas perspectivas a la forma de interpretar, pues, los textos canónicos del marxismo, que es la teoría del personal, cómo se construye la personalidad y qué es la personalidad. Cosa que aparentemente pues todos tenemos nuestra personalidad individual, pero a la hora de hacer una reflexión científica sobre la misma, pues hay carencias notables, tanto en la interpretación académica como en la interpretación ordinaria que hacemos en la vida cotidiana. Tenemos la suerte, bueno, anuncio que no forma parte de este seminario, el otro seminario mensual es un análisis de un texto de un filósofo soviético muy importante, Evald Ilienkov, donde vamos a estudiar la interpretación que él hace del Capital, pero también de algunos textos de Lenin, sobre la dialéctica de lo abstracto y lo concreto. El título del libro es La dialéctica de lo abstracto y lo concreto en el Capital de Marx. Porque muchas veces
hay una cierta confusión también. ¿Qué es pensar de forma abstracta? ¿Qué es pensar abstractamente? Hay un texto de Hegel que dice eso. ¿Quién piensa abstractamente? ¿El dueño de la casa o su empleada doméstica? Y según Hegel, quien piensa abstractamente es el dueño, porque la mujer, la empleada, está vinculada a la realidad material y objetiva. Bueno, eso es meternos en otro seminario, lo vamos a dejar. Va a haber sesiones mensuales y ahí la metodología es distinta. Por tanto, voy a hablar de este seminario y de la metodología que vamos a seguir todas las semanas hasta final de curso. Bueno, hasta enero con este tema. En enero empezaremos con el tomo 2 del capítulo. Ya digo que tenemos la suerte de disponer de un texto que además está en español, cosa que no ocurre con, por ejemplo, otras obras de este autor, que es un texto muy importante que es Marxismo y teoría de la personalidad de Lucian Seb. ¿Cómo hago para hacer una presentación aquí? No. Bueno. Lucian Seb es uno de los filósofos, porque no es psicólogo, es filósofo, más importantes de las últimas décadas en el mundo occidental y en particular en Francia. Curiosamente, este libro, que se tradujo hace mucho tiempo, es un libro que publicó en el año 69 en francés y que está traducido al español desde el año 72, se tradujo inicialmente en Argentina. Como todos saben, pues en Argentina hay una cierta afinidad con todos los estudios psicológicos, les interesa mucho el tema de la psicología y, bueno, pues tuvo más aceptación allí que en España la traducción de este texto, que ha sido traducido a más de 20 idiomas y que en francés cuenta ya con 5 ediciones, en alemán con 4, está traducido al polaco, al ruso, al italiano, al portugués, y sin embargo, su autor es, tiene, si uno busca en las ediciones en español de libros de autores franceses, pues tiene una presencia marginal. Tiene una colaboración en 3 o 4 libros, hay un pequeño folleto también editado en los años 80 por Lucian Seb de textos de Marx, y no hay mucho más. Yo cuando me he preguntado por qué, cuando en España siempre ha habido una tendencia a traducir de forma sistemática todo lo que venía de Francia, incluso mucho antes que en el mundo anglosajón. Los textos franceses de autores marxistas se traducían antes al español, históricamente, en los años 70 y 80, que al inglés. ¿Qué pasó con Lucian Seb? Bueno, Lucian Seb era profesor de instituto, no era profesor de universidad. Quizá eso explica por qué este autor tan fundamental en la renovación del pensamiento marxista francés tiene tan poca presencia comparando con otros autores marxistas como Althusser, que prácticamente toda su obra está traducida al español, o Baudelaire, en fin, el propio Garaudí, autores con los que Lucian Seb compartió militancia, pero también enfrentamiento ideológico y político. Lucian Seb fue un militante del pensamiento y de la política. Entre el año 1950 y 1910 militó en el Partido Comunista Francés. Fue el director de una de las editoriales más importantes de Francia en la época, Edición Social, las Ediciones Sociales, que es una gran editorial vinculada al Partido Comunista Francés que traducía, pues, aparte de las obras de los clásicos del marxismo, pues un montón de obras en materia de ciencia social. Fue miembro del comité central del partido durante mucho tiempo. En la época del gobierno de Mitterrand le nombraron miembro de la Comisión de Bioética, es decir, que tenía un reconocimiento institucional en Francia, lo cual no impidió que cuando tuvo que enfrentarse con la dirección de su partido, arrostrando con ello pues, la pérdida de un montón de posiciones importantes por ejemplo, la pérdida de la dirección de la editorial de Ciencias Sociales o la pérdida de cargos orgánicos e institucionales, no tuvo ningún problema de defender sus posiciones y en el 2010 de romper con el partido. ¿Por qué? Pues porque Lucian Seb era un hombre que le gustaba la polémica
que es algo muy marxista. Si tenéis la capacidad de leer y de entender el francés, hay dos audiovisuales muy interesantes. Uno es un vídeo, Las tres vidas de Lucian Seb, filósofo, realizado por Marcel Rodríguez, que está editado por la Fundación Gabriel Péri, que es una fundación, a pesar de que él rompió en 2010 con el PC, está vinculado al Partido Comunista Francés. Y luego en una televisión local, en el 2015, le hicieron una entrevista precisamente sobre el tema de la psicología de la personalidad. Una entrevista también muy interesante de Antoine Spir, que es un señor, un sociólogo. Antoine Spir escribió algún libro con Bourdieu. Si sois alguien de aquí es sociólogo, aparte de... Bueno, pues Bourdieu, el pope de la sociología crítica en Francia, pues este entrevistador tiene un pequeño libro publicado con él. Bueno, esta entrevista también está muy bien, en la que él presenta pues lo que le llevó, lo que le impulsó desde el principio de su carrera a interesarse por el tema de la teoría de la personalidad. Pero ciertamente, ya digo, él es un autor, o era un autor, porque como murió víctima de la COVID con 93 años, era un autor muy polémico y sus polémicas en Francia eran muy abundantes. Él se enfrentó con las corrientes dominantes en los años 70 y 80, que también se convirtieron en corrientes dominantes en Hispanoamérica, las corrientes del marxismo estructuralista, representadas por Althusser o Godelier, bastante más conocidos y traducidos al español, entre otras cosas porque eran profesores de universidad y no un simple profesor de instituto. También son muy importantes sus polémicas con lo que él llama el humanismo especulativo, con Garaudí, o la polémica fundamental con el filósofo polaco Adam Schaff, sobre una tesis muy importante, que es la tesis sexta, que para Lucian Seb es clave en la interpretación, en el inicio de una interpretación marxista de la personalidad. Por tanto, un autor que no se cortaba un pelo para entrar en polémicas con los popes de la academia, meterse con Althusser en los años 70, pues era criticar al Hijo de Dios prácticamente. Él ahí entraba. O criticar a autores como Adam Schaff, que en aquella época formaba parte del establishment del mundo soviético, uno de los grandes filósofos arropados por todo el poder de los estados que conformaban el bloque socialista en Europa. Bueno, pues él, siempre profesor de instituto, bueno, no tan simple porque también tenía un peso importante en el Partido Comunista Francés, pues entra en polémica con estos santones del marxismo, tanto en su vertiente filosófica, antropológica, o, en el caso de Roger Garaudí, política. Bien. A la hora de, por ejemplo, la entrevista que le hace a Antoine Spir, a la hora de explicar por qué le interesa la teoría de la personalidad, Seb insiste en uno de los puntos que luego van a ser claves en su interpretación de la teoría de la personalidad, en la propia biografía del autor. Dice, él desde 1950 se afilía al Partido Comunista, el mismo año saca la plaza de profesor de instituto, sufre represalias por declararse favorable al marxismo, está a punto de ser expulsado de la carrera y tiene que aceptar pues, alistarse en la Legión extranjera en Argelia durante un tiempo para que le perdonen. Luego pasa a ser profesor en otro instituto, en Marsella, en fin, pasa por varias ciudades. Pero desde el principio él tiene un gran interés por la cuestión de la personalidad, del individuo. Dice que él era un gran lector de Proust, de Marcel Proust.
¿eh? Bueno, pues, si conocéis un poco de la literatura universal, Marcel Proust tiene una obra en 8 o 9 volúmenes donde no pasa, aparentemente no pasa absolutamente nada, salvo lo que el autor va viendo en su habitación y pensando y rememorando. Es una expresión de la identidad individual, en forma literaria. Eso le interesaba mucho. ¿Eh? ¿Qué es el individuo? ¿Qué es la persona? Y se pone a leer El Capital. El Capital, normalmente se lee como un texto de las análisis de las estructuras económicas, de crítica a las teorías burguesas de la interpretación de la economía, de presentación de la realidad social, y lo que identifica Seb en ese Capital, que normalmente se lee de esa forma, es una respuesta a sus interrogantes. Es decir, él hace una lectura, es decir, ¿qué me va a decir a mí el Capital sobre el individuo? Y dice, caramba, me dice muchísimas cosas, muchísimas cosas. Tantas que sobre su lectura y relectura de los textos de Marx, no solo el Capital, también muchos manuscritos, para él son muy importantes la Sagrada Familia, un manuscrito que Marx y Engels nunca publicaron, que la gente considera que es un texto de filosofía, de ajuste de cuentas con los compañeros filósofos de Marx cuando era joven, donde les critica a todos ellos, a los hegelianos, a los materialistas, por ser poco materialistas, a los hegelianos por ser demasiado idealistas. Bueno, va criticando a unos autores, a otros. Sin embargo, dice, esto es un texto fundamental para entender que Marx tiene, a pesar de que es considerado el gran filósofo del análisis social, tiene una profunda idea de lo que es el individuo y la construcción de la personalidad individual. Dice, uno de los textos donde aparece y que demuestra la falta de comprensión que hay de lo que aporta el marxismo es esta frase con la que termina el capítulo 2 del Manifiesto Comunista. Dice, a la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, sustituirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. Esa cita, que es una cita que se utiliza mucho por parte de los que citan el Manifiesto Comunista, se interpreta justo al revés. Dice, no, lo que dice Marx y Engels lo que vienen a decir es que cuando todo el mundo sea libre, cuando todas las personas, cuando se supriman los instrumentos que esclavizan a la población, en particular al proletariado, los individuos, cada individuo podrá empezar a expresarse en plena libertad. Y lo que dice es justo lo contrario. Dice, cuando lo que hay que crear es una sociedad en la que cada individuo pueda expresarse libremente, porque la expresión libre de cada individuo es la condición de la expresión de una sociedad libre, de la libertad de todos. Esta paradoja de que la frase de Marx se interpreta desde lo colectivo, primero, y lo individual viene después, con todas las derivaciones políticas que eso trae, dice, responde a esa lectura dominante, no unilateral, pero sí dominante, que considera que la enorme riqueza de textos que aparecen en Marx, en sus obras, en los manuscritos económicos del año 58, en el Capital, en el Manifiesto, en las teorías, teorías de la plusvalía, en la Sagrada Familia, etcétera, esas referencias a los individuos, pues no se les toma muy en cuenta, se consideran de segundo orden, de expresiones literarias, cuando forman parte de la concepción fundamental de nuestro autor. Bien, de nuevo, el texto es muy largo, tiene 400 páginas prácticamente, y si alguien quiere hacer una lectura previa de lo que dice Lucian Seb en este libro, antes de leerse todo el libro, pues también hay que leer francés. Hay un número de La Pensée, que es una revista
social, de ciencias sociales francesa, disponible en Internet, que tiene precisamente un número del año 23 dedicado al pensamiento de Lucian Seb y en particular a la interpretación de la individualidad, del individuo, de la personalidad humana por parte de este autor. Seb obviamente trabaja más temas, tiene una importantísima reflexión filosófica sobre la filosofía marxista, en otro de sus grandes libros, una introducción a la filosofía marxista. Tiene una reflexión política muy importante también sobre el comunismo, la nueva sociedad. Bien, ya digo que la fuente de la que bebe es Marx, pero no solo. También es cierto que en la formación del pensamiento de Lucian Seb tiene una importancia grande Politzer. Politzer, para los que tienen una formación, o veis, digamos, más antigua, pues es un autor que se difundió mucho, por ejemplo, también en España, no precisamente por sus contribuciones a la psicología, sino a la filosofía. Tiene una introducción a la filosofía marxista, que en los años 70 y 80 pues, era el manual de introducción a la filosofía marxista. Politzer, sin embargo, era un importante psicólogo crítico. Tiene un libro que es La crítica de la psicología, en la que sienta las bases de lo que luego quiere desarrollar Lucian Seb. ¿Por qué no lo desarrolla Politzer? Porque Politzer, militante antifascista, en el año 42 es detenido por los nazis y le fusilan. Con lo cual tiene serias dificultades para poder desarrollar lo que en el año 27 ya anuncia que hay que hacer, que es una crítica en profundidad a los fundamentos del pensamiento psicológico vigente ya en su época. Y en relación con Marx, y este es, por ejemplo, uno de los elementos de la gran discusión que tiene con Adam Schaff, para Seb, un texto clave es la tesis 6 de las tesis sobre Feuerbach. Las tesis sobre Feuerbach son 2 páginas que Marx anotó cuando estaban escribiendo el libro de la ideología alemana, que quedaron ahí perdidas, luego las rescató Engels. Engels corrigió un poco el texto, con lo cual ahora tenemos 2 versiones. La versión de Marx, que se llama Ad Feuerbach, contra Feuerbach, y la versión de Engels, que se llama las 11 tesis sobre Feuerbach. Son párrafos de 4 líneas. La más conocida es la tesis 11. Hasta ahora todos los filósofos se han preocupado de interpretar el mundo y lo que hay que hacer es cambiarlo. De nuevo, una frase muy mal entendida, igual que la frase final del manifiesto comunista que decía anteriormente. Porque cuando dice que se han dedicado a interpretar y cuando dice que hay que cambiar, la palabra interpretación y la palabra cambio, en Marx tiene unas connotaciones que no son siempre las que unas lecturas apresuradas le hacen decir. Pero para Seb, la tesis más importante no es esa, por lo menos para el objetivo, digamos, de investigación y de análisis que se propone él, que es el tema de la teoría de la personalidad. Para él la tesis más importante es la 6. Que en el texto, tal como lo redacta exactamente Marx, dice Feuerbach, el padre del materialismo, que Marx supera cuando muestra que el materialismo que a él, de Feuerbach, que a Marx le ha servido para separarse del idealismo hegeliano, pues es un materialismo que tiene limitaciones, no es dialéctico. Entonces está haciendo la crítica al materialismo de Feuerbach. Feuerbach disuelve la esencia religiosa en la esencia humana. Pues la crítica a la religión de Feuerbach. En última instancia, las ideas de la religión son las ideas que están en el cerebro de los seres humanos. Y las imágenes que se forman de tipo religioso son traslaciones de las imágenes humanas. Dice Marx, pero es que la esencia humana no es una abstracción inherente al individuo singular. La esencia humana no está en la cabeza o en el cuerpo de cada uno.
La esencia humana, en su realidad, es el conjunto de las relaciones sociales. Esta frase es fundamental. ¿Qué es la esencia del ser humano? El conjunto de sus relaciones sociales. Feuerbach, que no se dedica a la crítica de esta esencia real, se ve, por lo tanto, forzado a abstraerse del proceso histórico y fijar el sentimiento religioso por sí mismo y presuponer un individuo humano abstracto, aislado. La idea del individuo, como la idea de el hombre, son ideas abstractas. Y con ideas abstractas no se puede interpretar la realidad concreta. Por tanto, analizar la esencia del ser humano, analizar la realidad concreta, solo puede concebirse como género. Una expresión que veíamos en el seminario del año pasado, donde leímos los textos de juventud de Marx, que aparecía continuamente. Pero cuando hace referencia al género, no hace referencia al género tal como se utiliza hoy en el lenguaje políticamente correcto. Habla del género humano, no del sexo, del género humano. La esencia solo puede concebirse como género, no como individuo. Como universalidad interna, muda, que de una manera natural, que une de manera natural a los múltiples individuos. La psicología se presenta, salvo la psicología social, como el análisis del individuo particular. La formación y el análisis de la personalidad, el estudio de cada individuo concreto, por parte de un científico que es el psicólogo, que va estudiando el individuo concreto. Y dice Seb, y dice Marx, pretender encontrar en el estudio de un individuo concreto la esencia de la persona es absurdo, es puro idealismo, porque la esencia no está dentro del individuo, está en el conjunto, en el género humano, en el conjunto de relaciones que ese individuo establece con el resto de individuos. Eso ya lo decía Politzer. La psicología no tiene de ninguna forma el secreto de los hechos humanos, simplemente porque ese secreto no es de orden psicológico. Por lo tanto, Marxismo y teoría de la personalidad es un texto que va a poner en cuestión, lo mismo que intentó hacer Politzer y otros autores, los fundamentos de la psicología tal como se explica hoy en las facultades de psicología. ¿Hay alguien que estudie psicología aquí? En la entrevista que le hace Antoine Speer, dice lo siguiente, Lucian Seff sobre Politzer. La lectura del volumen de Politzer publicado en 1947 por las ediciones sociales bajo el título La crisis de la psicología contemporánea, en castellano tenemos una traducción crítica de los fundamentos de la psicología, que en alguna traducción argentina le pone crítica de los fundamentos de la psicología y del psicoanálisis. Porque en los años 50 y 60 parecía que ser un buen crítico marxista suponía destrozar completamente el psicoanálisis. Entonces le añaden ese crítica de la psicología y del psicoanálisis. Pero bueno, otras traducciones como esta, crítica de los fundamentos de la psicología. Fue una iluminación, una revelación. Sí, lo que hacía falta era precisamente una psicología concreta, cuyos conceptos básicos fuesen homogéneos al drama, es decir, a lo que se desarrolla en el escenario completo de la existencia, y cuya trama había que cambiar en profundidad. A partir de entonces, ¿cómo no escuchar la lección subversiva de Politzer? La psicología no posee en absoluto el secreto de los hechos humanos, simplemente porque ese secreto no es de orden psicológico. Esta misma cita aparece en el libro que vamos a estudiar. La inteligencia de la personalidad exigía una conducta de desvío. He aquí lo que no había conseguido comprender la psicología que me destilaban los cursos magistrales y los trabajos prácticos de la Sorbona, donde él asistía a clases de profesores de psicología. Asimismo, al descubrir ávidamente a Lenin, no solo buscaba en él las bases de una formación político-teórica, sino también piedras angulares para una nueva ciencia del individuo. Bueno, esta frase no está reproducida de la entrevista, sino de un artículo
que publica el SEB en un libro que tampoco está traducido en español, que se llama Yo, donde 8 psicólogos y filósofos marxistas franceses hablan sobre el yo. ¿Qué es yo? ¿Qué significa la palabra yo? Desde el año 77 ya va siendo hora de que se traduzca porque es realmente muy interesante. Bien. A lo largo del texto del marxismo y teoría de la personalidad, nuestro autor, además de esos dos principios de base, es decir, el secreto de la psicología no lo tienen los psicólogos, porque no está en el individuo, está fuera del individuo de la psicología, y la esencia del ser humano no está en el individuo, la esencia del ser humano, el ser humano es humano porque es un ser social, está en el conjunto de las relaciones sociales donde se manifiesta su esencia. Junto a estos dos principios de base, él va a desarrollar lo que él considera 5 conceptos antropológicos fundamentales que encuentra que están en Marx para pensar la vida personal y social. El primero, la actividad. La actividad entendida, bueno, en el marxismo hay una cierta querencia por esta cuestión de la actividad. Ya, la tesis 11. Nos hemos dedicado a pensar el mundo, lo que hay que hacer es cambiarlo, hay que actuar, hay que intervenir. La praxis es un concepto que tiene un cierto desarrollo teórico, político, filosófico en el campo del marxismo, entendido como la combinación de teoría y práctica. Pensar para actuar y actuar para tener un pensamiento cada vez más sofisticado. Pero dice Seb, yo interpreto la importancia de la práctica, de la actividad, no como praxis, sino de una forma mucho más inmediata, como Tätigkeit en alemán, como Poiesis en griego, es decir, lo que uno hace cotidianamente, las cosas que toca, como una actividad mucho más inmediata. Es muy importante ese concepto, la actividad, las cosas que hacemos para entender el concepto de personalidad. En segundo lugar, la mediación. Las mediaciones son de distinto tipo. La psicología desarrolla mucho, por ejemplo, la mediación que cumple el lenguaje. Muchos psicólogos, de Piaget hasta los psicólogos importantes soviéticos, el propio Vygotsky, que ahora voy a señalar que es para Lucian Seb otra revelación, después de Politzer, la gran revelación es Vygotsky, pero dice, bueno, el niño empieza a hablar, los signos, el lenguaje, pero ojo, también las herramientas, los objetos físicos. La mediación con la que se va desarrollando la actividad forma parte de la construcción de la personalidad. No solo el lenguaje, que el lenguaje, digamos, todos los psicólogos estaríamos más o menos de acuerdo. La personalidad se va formando a medida que se va desarrollando un lenguaje y a través del lenguaje se va interpretando, se va teniendo una concepción del mundo que le rodea al individuo. No. Los instrumentos, las mediaciones físicas, materiales. Por tanto, tercer concepto, que no es exactamente objetivación, habría que ponerlo de otra forma porque es la objetivación, la objetualización. Dice, esto es un concepto, un neologismo que se inventa Lucian Seb. No es objetivar, no es pasar de lo subjetivo al objetivo, sino a las cosas, a la cosificación, a la objetualización de la realidad. Gegenständlichung. La actividad mediatizada produce de forma acumulativa un inmenso mundo del hombre material e ideal. La persona se desarrolla, la personalidad se desarrolla hoy como personalidad a partir de la enorme acumulación de objetos que las personalidades que nos preceden cronológicamente han ido desarrollando en el mundo. Vamos desarrollando nuestra propia personalidad, por ejemplo, sentándonos en estas sillas, utilizando este ordenador, con la luz que nos llega del sistema eléctrico al que estamos abonados, con la ropa que llevamos puesta, con el lenguaje que hemos aprendido, el
lenguaje no es un objeto, pero bueno, todos los objetos forman parte del proceso de hominización. Y también en el niño, no solamente la relación con el padre, con la madre, con los hermanos, con las voces de los individuos con los que se relaciona. También su relación con los objetos, que son objetos que no ha fabricado él, sino que vienen. La cuna en la que está, el sonajero, los ruidos que oye de las puertas que se abren y se cierran, todo ello va conformando esa personalidad que luego se va a expresar como personalidad individual, pero que es el producto de una relación social. El concepto de apropiación, aneignung, que podríamos decir también de apropiación o hominización. El hombre se va haciendo hombre, el ser humano se va haciendo humano cuando se apropia de los objetos que los seres humanos han ido construyendo y se relaciona con ellos, y cuando se apropia de las relaciones sociales que va construyendo con otros seres humanos. El niño primero con su familia y luego pues, en el conjunto de relaciones sociales que se van construyendo. Y en quinto lugar, la alienación. Concepto también para él fundamental, porque el proceso de construcción de la personalidad está condicionado por la forma en que se ha ido produciendo el proceso de objetualización, de creación de los objetos. Y en la historia y en el momento actual, los objetos se producen en un contexto de unas relaciones sociales determinadas, que son, en nuestro caso, las relaciones sociales capitalistas. Y una de las características de las relaciones sociales capitalistas, una de las características más importantes en relación con la teoría de la personalidad, es que si hemos dicho que los instrumentos, las herramientas son muy importantes en el proceso de construcción de la personalidad, que la objetualización, mediante la actividad, identificar los objetos que surgen de esa actividad como objetos propios, que la apropiación de la realidad para la construcción de la propia personalidad son elementos fundamentales, resulta que la mayor parte de los objetos que se producen en esta sociedad se producen, por lo menos todos los que tenemos aquí, todos los que veáis, cualquier cosa que miréis, ha sido producido, salvo nuestros propios cuerpos, ha sido producido como una mercancía. Esta mesa está aquí porque ha sido pagada. No estaría aquí si no hubiera sido producida en una relación humana, de seres humanos, con herramientas que han fabricado la mesa. Pero en la sociedad capitalista, el que ha fabricado la mesa no tiene ninguna relación con el producto de su trabajo. Porque el producto de su trabajo es propiedad de quien le ha contratado, del capitalista. Es decir, en la forma en que se organiza el proceso social en la sociedad capitalista, hay una imposibilidad de que la personalidad del conjunto que la personalidad social y por tanto la personalidad que se manifiesta en cada uno de los individuos sea una personalidad plena, libre, que manifieste las máximas capacidades que tiene el género humano después de siglos y milenios de evolución. La inmensa mayor parte de la población no disfruta de esa enorme acumulación de objetos, de herramientas, de signos, de lenguajes, de todo aquello que sirve para construir la personalidad humana a partir de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque son personalidades que están limitadas, fragmentadas, alienadas por el tipo de relación social al que se ven sometidos. En particular, el salario, la relación salarial. Estos 5 conceptos para él, digo, son fundamentales para lo que él llama construir una antropología marxista y una dialéctica de las relaciones entre objetivación y subjetivación.
entre relaciones sociales y desarrollo del psiquismo en todas sus dimensiones, entre historia colectiva e historia singular. Aunque Lucian Seff no es psicólogo, es filósofo, y aunque el libro Marxismo y teoría de la personalidad es, digamos, un gran esfuerzo, pero es el primero, porque él tiene otro, que tampoco está traducido, el libro Marxismo y teoría de la personalidad dio lugar a una enorme cantidad de polémicas en Francia, en la República Democrática Alemana, en la Unión Soviética, en muchos países. En Italia también hubo gran polémica, aquí no, porque no estamos muy dados a las polémicas intelectualmente sostenidas. El representante más importante que tenemos en la polémica entre estructuralismo y humanismo es Jorge Semprún. Con eso, un novelista, con eso está dicho todo. Bueno, pero a pesar de eso, en la parte final del texto sí que apunta algunos conceptos, algunas categorías de lo que sería un proyecto que él dice hay que iniciar y hay que desarrollar de construcción de una teoría de la personalidad científica sobre bases científicas, es decir, sobre el reconocimiento de los dos principios que hemos dicho, que la personalidad se crea en el conjunto de las relaciones sociales y que la personalidad, el fundamento psicológico de la personalidad está fuera del objeto de estudio de la psicología. Y los dos conceptos que más, con mayor, digamos, desarrollo presenta en el libro son el de empleo del tiempo y biografía. Dime qué has hecho con tu vida, a qué has dedicado tu tiempo y te diré quién eres. Para saber qué tipo de personalidad más o menos compleja, más o menos limitada, qué problemas presenta la personalidad de los individuos, basta con... No basta, no, es fundamental leer su biografía. Leer. Y la biografía, ojo, la biografía no es lo que la persona piensa que es su historia, no es el relato que cada uno nos hacemos de nuestra vida. Ahí dice, bueno, ahí Freud tiene algo de intuición. Hay que interpretar lo que la gente dice de sí misma, pero no únicamente desde la perspectiva de la pulsión sexual de Freud. Dice, no, la biografía habla de la biografía como una realidad objetiva. La biografía, y para entender la biografía de las personas desde una realidad objetiva, hay que ver a qué dedica su tiempo, no solo el tiempo libre, como en la canción, a qué dedica el tiempo libre, ¿de quién es? ¿De quién es la canción? Tenéis una cultura musical muy sofisticada, muy poco popular. Bueno, luego resuelvo el misterio de la pregunta. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace de forma cotidiana? Desde que se levanta, a la hora que se levante el lunes a primera hora de la mañana, hasta que se acuesta a última hora del domingo, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, todos los días de su vida. Porque lo que uno hace, los actos que uno va desarrollando a lo largo del tiempo, son los que construyen la biografía. Y en este sentido, él dice que hay dos tipos de actos, otro concepto que introduce. Hay actos que especifican capacidades, es decir, en los que se manifiestan capacidades que no se manifestaban anteriormente, y hay otros actos que son por el contrario, fruto de capacidades existentes. Capacidades que se producen y capacidades que preexisten. Esto hace referencia a la creatividad, otro tema que también le preocupa en su desarrollo filosófico a Lucian Seff. La creatividad es una combinación de creaciones de capacidades creadas anteriormente, pero también tiene que manifestarse, para que sea una personalidad completa, desarrollando nuevas intuiciones, nuevas realidades. Los individuos
que en su vida cotidiana, que a lo largo de su biografía no han tenido la posibilidad de desarrollar actos que especifiquen nuevas capacidades, por ejemplo, tocar un instrumento musical o escribir un relato. Hay mucha gente que nunca ha escrito nada. No solo que no ha leído, sino que nunca ha escrito nada. A veces, bueno, antes era más difícil, porque incluso gente que no ha escrito una carta en su vida. No ha hecho nada creativo. Son personalidades truncadas, alienadas. Abordar desde una perspectiva marxista el problema de la personalidad significa, por consiguiente, entregarse ante todo a una crítica radical del objeto, para repensar desde cero una realidad teórica y práctica, a la vez empíricamente patente y científicamente inédita. Lo que un hombre hace de su vida y lo que la vida hace de él. He ahí la sustancia de un concepto de personalidad digno de ese nombre. Y digno de una ciencia que se dedique a estudiar tanto sus lógicas fundamentales como sus condiciones de transformación. Sobre la biografía, dice por ejemplo en la entrevista con Antoine Speer. Nos construimos a partir del exterior. Sí, así es. La sexta tesis sobre Feuerbach. Si la palabra esencia humana tiene una realidad, es el conjunto de las relaciones sociales. Así que eso sitúa bien las cosas. Al mismo tiempo, cuidado. Si nos quedáramos ahí, podríamos tener una concepción un poco sociológica de la personalidad. Hay que ir más lejos. Nos construimos a partir del exterior, pero nos construimos en el interior. Nos encontramos a nosotros mismos en el interior. Y el interior es lo que he intentado desarrollar un poco. Creo que es una gran tarea científica la que tenemos por delante, elaborar una ciencia de la biografía. Para elaborar eso, naturalmente, creo que será muy, muy importante intentar encontrar los medios para discernir lo que se puede decir objetivamente de una biografía y la manera en que un individuo la vive y se la cuenta a sí mismo o a otros. Y el hecho de que se la cuente también es muy importante, porque es también un plan de biografía, es un plan de vida que nos hacemos más o menos implícitamente. Esta idea de que la tesis sexta sobre Feuerbach es muy importante, pero nos construimos en el interior, se la descubre a partir de un autor que cita en el libro, pero que lo cita a partir de la lectura de otro autor. El psicólogo Alexander Luria, soviético, cita a Vygotsky y Lucian Seff pone esa cita. Pero cuando escribe Marxismo, teoría de la personalidad, Lucian Seff no había leído a Vygotsky. Para él, la lectura, obviamente, como vio lo de Luria, pues se interesó y empezó a leerlo. Para él fue otro descubrimiento. Un descubrimiento fundamental, hasta el punto que la traducción de Vygotsky al francés es obra de Lucian Seff y sobre todo de su mujer, que hablaba muy bien el ruso y entonces pues hizo la traducción de la mayor parte de los textos. Gilles Seff. Pero dice, para él, Vygotsky dice, es el autor. Dice, bueno, Sepp dice, bueno, la psicología científica todavía no existe. El esbozo lo tenemos en lo que nos dice Politzer. Y los fundamentos están en Marx. Pero Politzer no llegó a desarrollar una psicología científica. Vygotsky sí, a pesar de morir con 37 años, en esos 37 años le dio tiempo a escribir un montón de textos, sobre todo de la psicología del niño, que es, para él, lo que tiene que hacer una psicología científica. Combinar la idea de que la esencia de la persona se crea en las relaciones sociales, pero se manifiesta, se construye en el interior de la persona. Eso para él, eso es la intuición fundamental que desarrolla Vygotsky, y para Lucian Seff es el camino a prolongar. Habría que decir también que Vygotsky y otros autores que cita
han estudiado sobre todo la personalidad infantil, la personalidad del niño, y en marxismo y teoría de la personalidad, esa fase del análisis, Lucian Seb la da por supuesta. Él habla de la personalidad madura, de la personalidad ya desarrollada. Bueno, entendemos, por tanto, cómo para Lucian Seb, a diferencia, por ejemplo, de las teorías estructuralistas, Levi-Strauss dice, no, todos los individuos, pues todas las personas en todas las sociedades, pues tienen una tecnología, la que sea, unos objetos con los que se relacionan. Por tanto, hay unos, si esos elementos los consideramos parte de la personalidad, están fijos. Aunque la forma del martillo cambie y un martillo sea manual y luego sea eléctrico, pero sigue siendo un martillo. Por lo tanto, hay una naturaleza permanente, una naturaleza humana. Y la respuesta de Lucian Seb es la siguiente: no hay una naturaleza humana fija. No hay una naturaleza humana fija. Pero no hay que caer en el otro extremo, que sería decir que todo es tan variable que no hay nada que sea común a todos los hombres. Eso sería absurdo. Hay que encontrar la articulación entre lo que es común a todos los hombres y lo que es variable. Y eso es lo que he intentado hacer en el segundo libro, que publica en los años 90, en el 89 o 92, que no ha sido traducido en español, que es todavía más gordo que este. He intentado mostrar que hay una naturaleza humana, pero que no es una naturaleza fija, es una naturaleza que se desarrolla. Y que se desarrolla a través de la historia, y que se desarrolla también a través de la biografía. Y que, por lo tanto, no hay una naturaleza humana fija, sino una naturaleza humana en desarrollo. Y que este desarrollo es histórico y biográfico. Y que, por lo tanto, no hay invariantes, sino que hay desarrollo. Y que el desarrollo es la ley de la naturaleza humana. Y que, por lo tanto, no hay naturaleza, sino historia. Y que la biografía es la que hace el individuo. Y que, por lo tanto, no hay naturaleza humana, sino historia. Y que la biografía es la que hace el individuo. Lo remachaca, pues, el texto es un texto oral que le está insistiendo al entrevistador, la crítica que le hace Levi-Strauss. Conclusión: para Lucian Seb no es el materialismo dialéctico el fundamental para entender la teoría, o para construir una teoría de la personalidad, sino el materialismo histórico. La personalidad se construye en el seno de la historia, lo mismo que la propia sociedad se construye como sociedad histórica, históricamente determinada. Las personas, la personalidad va cambiando con el tiempo, con el conjunto de los cambios de las relaciones sociales y con el conjunto de los cambios de los actos humanos, en los que se traducen, pues, en el interior de los individuos como formas más o menos desarrolladas, parciales, alienadas o lo que sea, de persona. Bien, el libro tiene 4 partes y, frente a lo que piensan algunos, únicamente en la cuarta parte, donde plantea las hipótesis, el tema de la biografía, del empleo del tiempo, solamente la cuarta parte podemos decir que es estrictamente o más fundamentalmente teoría psicológica, o teoría de la psicología, o filosofía de la psicología. Las 3 primeras, una ciencia en gestación, la psicología de la personalidad, personalidad humana y materialismo histórico, y el objeto de la psicología de la personalidad, es en realidad una relectura de toda la obra de Marx, desde la pregunta fundamental que Lucian Seb le hace a Marx: ayúdame a entender qué es ser persona, ayúdame a entender qué es la personalidad. Y ahí identifica, pues, que en Marx hay también una evolución, entra en polémica con algunos, pero una evolución que no es ruptura, entra en polémica con Althusser, pero una evolución real, entra en polémica con los que se fijan únicamente en el más joven, que parece más idealista, más humanista, ni los que niegan la continuidad, ni los que niegan, ni los que dicen que Marx se equivocó cuando escribió El Capital porque se hizo demasiado funcionalista. Bueno, pues esa lectura la vamos a hacer junto con, de nuevo, con Lucian Seb, de los textos fundamentales. Y va a citar
Ya digo, fundamentalmente la ideología alemana, texto que no hemos leído en el seminario, los Grundrisse, el manuscrito más importante previo a la publicación del Capital, que sí lo hemos leído en el seminario, y el tomo primero del Capital, que leímos el año pasado. Hombre, no es necesario haber leído todos esos textos para entender lo que está diciendo Lucian Serer, pero sí para, hay que tener alguna idea para identificar la profundidad y la radicalidad con la que él presenta una interpretación desde ese interrogante que muy poca gente le ha hecho a Marx. Ayúdame a explicar qué es la persona, qué es el individuo, qué es la teoría de la personalidad. El objetivo último de Lucian Seb es tratar de la individualidad en términos marxistas y del marxismo en términos de individualidad. Esos 4 capítulos están a su vez desagregados en apartados. La psicología, una ciencia de importancia fundamental, pero una ciencia inmadura. ¿Y cuál es el aporte del marxismo? Que la psicología es una ciencia de importancia fundamental, lo reconoce hasta la propia economía. ¿Hay algunos estudiantes de economía aquí? Tampoco. Hay una corriente muy importante hoy en la economía convencional, que es el behaviorismo. La teoría conductual aplicada a la teoría del consumidor, del productor, en fin, del funcionamiento de la economía. La psicología es la ciencia del siglo XX, como la economía es la ciencia del siglo XIX en el desarrollo del capitalismo. Pero tanto la economía clásica, criticada por Marx, como la psicología clásica, cuyo proyecto de crítica inician algunos autores como Politzer y quiere profundizar y poner en primera fila de los debates gente como Lucian Seb, la crítica de la psicología requiere una reconstrucción de la interpretación psicológica. Y ahí está la importancia del aporte del marxismo. La concepción marxista del hombre, donde muestra que ese aporte es fundamental, sin él no se puede reconstruir la ciencia psicológica, por tanto, articulación de la psicología de la personalidad con el marxismo. Y la tercera parte analiza cómo se articula la psicología de la personalidad con las ciencias psicobiológicas y la psicología de la personalidad con las ciencias psicosociales. La cuarta parte es donde hace la introducción de esas categorías para la reconstrucción de una ciencia psicológica, partiendo de una teoría de la personalidad, sobre fundamentos más científicos, más materiales, donde habla de los actos, de las capacidades, el problema de las necesidades, un problema muy importante, las infraestructuras y superestructuras, el empleo del tiempo, la biografía lo nombra, lo desarrolla más en su segundo libro del hombre, y las conclusiones. Digamos que sería el contenido del texto. ¿Cuál es la forma en que vamos a leer el texto? Bueno, pues hay un índice que está disponible para todos los que se hayan apuntado a la página del seminario del Capital de Sarrico, donde bueno, hemos dividido el texto en 30, 40 páginas, algunas veces un poco más, a veces un poco menos, pues tienen que tener una cierta coherencia, no vamos a dejar una frase a la mitad. Y cada semana un miembro del seminario hace una presentación de esas páginas. Se supone que todos los que participamos en el seminario las hemos leído. La presentación nos ayuda pues a lo mejor identificar algo que lo hemos leído muy rápido y no lo hemos dado cuenta, o a identificar lecturas erróneas. ¿No? El que hace la presentación ha leído esto, pero en realidad lo que dice Lucian Seb es lo contrario. Por tanto, durante una hora más o menos, 45 minutos, una hora, se hace la presentación de las páginas de cada sesión y durante pues más o menos otra hora debatimos sobre los contenidos de esas páginas. Ese es el método de, digamos, de organización de la lectura colectiva del libro. Bueno, es el que utilizamos habitualmente y por tanto también lo vamos a utilizar en la lectura del libro de Lucian Seb. Con lo cual,
si alguien tiene un interés alto por la lectura de este texto y es nuevo en el seminario, pensar que en algún momento se os va a pedir que hagáis una presentación. Si alguien no presenta, no pasa nada. Pero claro, lo que tampoco se trata que siempre haya 3 o 4 personas que presentan todas las semanas. Cuanto más diversa sea la presentación, pues más contentos estamos todos. Y como hay gente que presenta muy bien y otros que presentan muy mal, pues al final, después de 3 o 4 sesiones, a todos, salvo los que tengan una personalidad muy especialmente estructurada por una biografía un poco tormentosa, pues no les va a plantear ningún problema pues, hacer una presentación, porque a todos se nos quita el miedo escénico. Y eso es lo que tenía para hoy. ¿Alguien quiere, tanto también aquí o en... Hombre, tenemos a Miguel Venezuela apuntado. Espero que no se nos escape. ¿Alguien quiere comentar algo de los que estéis aquí? Tú eres matemático, ¿vosotros dónde sois? ¿Biología? ¿Los 4 de biología? Muy bien, muy bien. Cuando llegue a la parte biológica, es el mejor sitio para refutarnos. Sí. Y bueno, sí, a mí sí me gustaría comentar algo. En cuanto a... Bueno, yo no he leído a Lucien, pero me parece que visto por encima, el aporte fundamental que creo que da es la metodología, que ya cuando estuvimos en el seminario anterior, yo dije que uno de los aportes del marxismo es realmente aportar un método científico a las ciencias humanas y la lógica. Desde el punto de vista físico, o sea, de la física, de la biología, es fácil hacer demostraciones objetivas, digamos, de laboratorio, ¿no? Científicas, es decir, esto existe, porque yo lo compruebo, lo veo y está. ¿Vale? En el desarrollo de la personalidad, pues uno de los aportes que nos da el marxismo es su método. El método histórico, es decir, todo un proceso ontogenético y filogenético del desarrollo del hombre. Sí me gustaría decir que es imposible entender el desarrollo de la personalidad, porque la personalidad, su base está en las relaciones sociales, pero es mía. Es mi personalidad individual. Y eso es imposible entenderlo si no tenemos claro qué es la dialéctica. Por consiguiente, no es solo el proceso histórico, sino la dialéctica es fundamental para comprender cómo el desarrollo de la personalidad está en la base, en las relaciones sociales, es decir, en las relaciones que establezco yo con todo el mundo, decirlo entre comillas, y cómo esas relaciones van construyendo mi personalidad, que a la vez es mía y solo mía. Allí solo lo podemos entender a través de la dialéctica, porque si no, caemos en un sociologismo, si solo nos orientamos por las relaciones sociales, que es lo que ya Lucien por ahí lo menciona en algún momento, o caemos en el individualismo, en creer en eso que creemos todo, que es la libertad individual. ¿Me explico? Esa libertad que nos ha enseñado el sistema capitalista. Es decir, yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. Y entendemos la libertad. Entonces, a través del método histórico estudiamos el desarrollo de la personalidad, pero a través de la dialéctica vamos a poder interpretar cómo es posible que mi personalidad se ha desarrollado
en la realidad concreta, en la praxis esa, por ahí mencionaba algunos elementos, en la praxis, en la realidad concreta, la biografía yo no he leído, pero me imagino que cuando habla de la biografía de cada uno es la que construimos desde que nacemos hasta que morimos. ¿Me explico? Es eso tan simple que es decir, la utilización del tiempo o cómo yo vivo no es solamente un día, sino la construcción de toda nuestra personalidad a lo largo de la vida. En esa relación con los objetos, lo que mencionaba Joaquín, pues los ruidos, las puertas, el sonajero, esa relación que establece, o es más, desde antes posiblemente. Esa relación para los biólogos, que lo tendrán claro, ontogenética, es decir, desde que es concebida, en el desarrollo que tiene el ser humano, o filogenética a través de la historia, desde el hombre que está en 4 patas y pasa a ser un homínido, ¿no? Y luego se humaniza a través de la construcción y el desarrollo de instrumentos y del trabajo. Está vinculado totalmente al trabajo. Bueno, yo creo que, bueno, tenemos que ser críticos, abiertos, leer a Lucien y, bueno, pues aquí podemos debatir, aclarar conceptos y seguir para adelante, que es de lo que se trata, y a ver qué aprendemos. No, para los compañeros y compañeras nuevas, yo diría que, pues no os asustéis, ¿eh? Al final, lo que se hace es un resumen de las páginas. Un resumen es leer las 30 o 50 páginas, hacer un resumen, presentarlo y luego, pues, entre todos, pues, digamos que lo desarrollamos. El que está presentando también tiene dudas. Y dice, yo aquí, pues igual he entendido mal o no entiendo esto. Eso lo hacemos todos porque de lo que se trata es de un aprendizaje colectivo. Así es que, bueno, bienvenidos y espero que estemos aquí para seguir debatiendo y aprendiendo. Bueno, quiere decir que esa crítica de que es poco dialéctico también se le hicieron a Lucien Sey. Por eso, en esta entrevista, que por cierto la tengo traducida, traducida al castellano, la podemos distribuir, dice que él escribió el segundo volumen, El hombre, precisamente para dialectizar más. Me decían que era poco dialéctico, pues voy a demostrar que soy muy dialéctico. Y el concepto de biografía, él lo llama Lebenslauf. La expresión, más que biografía, es Lebenslauf, el curso de la vida. La biografía individual es el curso, en un sentido objetivo. Dice, en un sentido objetivo como cuando se dice la historia. La historia es la que es, casi. Ha sido la que ha sido. Por tanto, en el curso de la vida, las cosas que la gente va haciendo van construyendo, destruyendo, limitando, deformando, conformando la personalidad individual. Bueno, muy interesante esta frase con la que empieza el documental sobre él. Vivir no es tener comportamientos, es llevar adelante una existencia. Vivir no es comportarse, vivir es existir. Es filosofía. Bueno, es muy interesante. Claro, pero está en francés. Este no lo he traducido, pero la otra sí que la tenemos y la podemos compartir por el WhatsApp. La otra... El libro lo escribí hace 50 años y nunca hubiera pensado que tuviera el impacto que ha tenido. Yo no lo escribí para que tuviera
Físicamente tampoco, también se ve que es una pinta de campesino, aunque no es campesino. No, digo explicar por qué un autor de esta importancia cuando uno lee sus textos, no tiene una repercusión, por ejemplo, en la lengua española, más importante que la que tiene. Bueno, no es tan fino como Althusser, que fumaba en pipa, ni era profesor en la Sorbona. Eso también influye. Bueno, lo dejamos aquí. Y hay que ver quién va a intervenir la próxima semana. ¿Tienes por ahí el calendario? Debería tenerlo. Entonces, bueno, la próxima semana alguien tiene que presentar. ¿Cuántas páginas sería la próxima? Un momento. Este está. Ese es el capital. La próxima semana son 36 páginas. Esta es la versión vieja. Y la siguiente 31. Y la tercera 49. 38, 36, 40, 34. Y terminamos en El 13 de enero. el 13. Porque vamos a incluir, aparte del libro, en la tercera edición francesa, él escribió un prólogo que ocupa 60 páginas, que he traducido y también hemos distribuido, donde, bueno, con su tono polémico, retoma las viejas polémicas con Althusser, con Adam Schaff, y bueno, critica a sus críticos, que han criticado en la República Democrática Alemana, en la Unión Soviética, aunque en la Unión Soviética tuvo una acogida bastante positiva, mucho más que en Alemania. Y bueno, también es interesante ese epílogo. Pero eso no lo tenemos. Sí, lo tenemos distribuido como en un PDF que se puso a través del WhatsApp. Pero lo vamos a ver al final. La última sesión de diciembre y la sesión de enero son dedicadas al epílogo. Pero ahora alguien tiene que presentar la semana que viene estas 36 páginas. Eso es. Yo creo que eso podemos... ¿Seguro? ¿Lo haces tú? No tenía intención, pero bueno, puedo intentar presentar, sí. Ya está. Asignado a mí. Bien, ya tenemos presentado para la semana que viene. Si alguien se anima a presentar. Viendo la distribución de textos, si alguien quiere presentar alguna sesión particular. Yo la siguiente. ¿Tú la siguiente? Bueno, pues ya tenemos a Anne. Bueno, lo voy a hacer en la otra versión. Anne y Pello. Bueno, 2 semanas ya. Bien. Mañana, la próxima semana buscaremos a alguien más para la tercera. Eso es. Muy bien. Sí, está bien. La vida. ¿Y tú irías hasta dónde, Pello? Pues hasta la que toque. 31. Desde la 43 a la 73. La siguiente en principio era hoy. La de la concepción marxista del hombre. Desde la ideología alemana hasta el capital. No, perdón, esta está dividida en 2, creo. Esta no es la versión final del documento. Bueno, es igual. Vale. Ya está en Ahora, ya tenemos 3 sesiones, 2 y 3. Bien. Además, más cuestiones de intendencia. Hay un drive, ¿no? Con todos los materiales. Sí. Supongo que no sé si tienen todos. De hecho, sí. No lo tienen. Pues escribid, ¿tenéis el correo del seminario? Esto cuenta. Pues escribid ahí y os los pasará Víctor o Ángel. Y ahí tenéis el libro PDF y los epílogos de... Para leer, sí. Y por lo demás hay un grupo de WhatsApp, que si queréis también entrar, o si Claro. cuestiones. Dais el número y ahí se hace cualquier duda, va en directo, ¿no? Eso es, cualquier duda, a veces también algún aviso de alguna cosa. Va a ser el mismo del año pasado. Supongo que sí, ¿no? Cambiamos el nombre. Cambiamos el nombre. También se puede poner links de los grupos de WhatsApp, ¿no? Porque igual se podría enviar por el correo mismamente. Sí, claro, cuando escribáis el correo, Se puede enviar y así que... Sí. Damos
al WhatsApp o Era que- hoy hablamos para que cogéis el teléfono. ¿Pero qué os ha parecido? ¿Todavía seguís interesados? Es pronto. ¿Interesada? No, pero el primer día te puedes decir, bueno, qué rollo, ya no vengo. Sí, Y te lo van a decir. legítimamente también. A ver, ojo que aquí tenemos algunas preguntas online. Pregunta María Alguacil si el libro incluye una adecuada definición del concepto de personalidad. Bueno, Cuando lo leas. todo el libro Vale, eso. es un intento de problematizar, No, de problematizar el concepto de personalidad tal como se interpreta por las ciencias convencionales. Es decir, si hacemos una lectura atenta de los textos de Marx, vamos a descubrir unas claves para darnos cuenta que la personalidad tal como se entiende actualmente es una forma equivocada. Pero claro, eso lo vamos a descubrir con la lectura del texto. Si no me puedes recomendar algún texto, pues bien, alguno de los textos de Lucian Seff, los artículos, por ejemplo, el artículo del libro Y, donde resume en 40 páginas su idea de la personalidad. Pero es que ese es el objetivo del curso, terminar con la lectura, del curso de lectura del libro, terminar teniendo una idea más clara de lo que significa personalidad humana. Sí, lo que pasa, Joaquín, que allí lo que no podemos confundir, que este no es un... Federico dice cómo se entra en el grupo de WhatsApp. Correo a Manda un correo con... marxismo@zarri, no sé cuál es. Al correo que sale en el cartel. Al correo que está en el cartel, mandar un correo y con el número de teléfono o lo que sea, y ahí ya está. Y ahí te Y se añade. Quiere dejar el móvil ahí. Iñaki Robles se ha ofrecido a hacer una presentación, se quería, bueno, como lo hemos leído ahora, pues el cuarto. Sería el texto. cuarto. Vale, pues ya tenemos 4 presentadores. Joaquín, a mí sí me gustaría decir algo. Di. Y es que el tema, no, porque en psicología, el desarrollo, la psicología tradicional o las diferentes corrientes psicológicas que hay, que son muchas, dan una definición de personalidad. Pero nosotros no vamos a estudiar eso, sino que lo que vamos a estudiar es, a la luz de la teoría marxista, cómo Lucien define el desarrollo de la personalidad. Entonces, no podríamos recomendar un libro ni Sí. de ningún tipo en este momento. Cuando acabemos pues igual podríamos recomendar otros libros como el de Shorojova o Luria o otros, pero en este momento no. La idea es meternos en el tema con a la luz de la teoría marxista, a ver dónde terminamos. Y tampoco meternos con las diferentes corrientes psicológicas, ni freudianas, ni neoconductistas, ni humanistas, ni nada de eso. Así es que, por favor. Aunque todas las critica él en el libro, ¿no? Las corrientes Bueno. biologicistas y demás. ¿Hay un comentario? Individualista. ¿El seminario? Me parece todo muy profesional y me parece muy interesante, pero me asusta que, por ejemplo, está diciendo términos súper complejos y conceptos. Es que ella es psicóloga. Ella es psicóloga, pero es la única que hay, ¿eh? De los demás, ninguno somos psicólogos. Estamos todos igual de perdidos. Que Sí. No tanto igual, pero justo en este tema estamos bastante perdidos todos. ¿Sí? Bueno, de hacer el seminario creo que estos serían 10, 11 años. Se sabrá. 11 años. Sí, bueno. En la... En 2011, 12, 13. 12. Pues eso, 15. Tenemos 5 años. No, entonces no. 2014. 12 años, pero... 12 años, sí, estamos los 12. mismos, sí. La mayoría íbamos menos, ¿no? Sí. Sí. 4 años. Yo estuve hace años, antes de la pandemia, luego he regresado ahora. Yo diría que de los originales solo quedo yo y el burro delante para que no se espante. Y Víctor, Que el curso pasado estuvo... que en el curso pasado estuvo Fuera. como estuvo, este año se supone que va a estar más. esperamos. David, estuvo no el primero, pero estuvo en el segundo. Y luego, bueno, algunos que venían con David que se dieron de baja ya hace 2 años, que no aparecen por aquí. O sea que quedamos unos 3 de los iniciales. Pero el objetivo de este seminario, sí, es
la inquietud de descubrir el conocimiento y pues viene gente y se va a aprender, viene gente nueva, cree que ya, porque ha pasado mucha gente por aquí. Sí, al final aprender que hay algunos que saben mucho. No, Aunque sea escuchándonos hablar, no, algo se nos pega. esto no. No, yo no sé nada. Y por si alguien tiene muchas ganas de leer y tiene mucho tiempo libre, hay otro seminario también en paralelo que se hace mensual de guión. De lectura de guión. Sí. Se crea una de las presentaciones, pero lo vamos a leer también. Cuando terminemos este, vamos con el Capital 2. Y cuando terminemos este en enero, continuamos con el Capital 2. Que leer el segundo sin leer el primero se puede hacer, pero... Bueno, sí, no es incompatible, pero es que el segundo es... Una peseta. Conceptualmente no tiene mucha... El tema de la rotación del capital, en fin, son cuestiones muy... peñazo. Pero, ¿Preguntas? más cuestiones... Iñaki Robles. Entonces, ¿no presentas tú? Bueno, pues te pones de acuerdo tú con Iñaki. Si va el primero, tú vas la cuarta. Y si va tú vas tú primero, él va a la cuarta sesión. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Bueno, veréis, ya. Está, hoy no,